En este segundo bloque del programa vamos a seguir hablando sobre lo que se refiere a la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, lo que están planteando en estos momentos. Básicamente, a ver, hablando en frío, en blanco y negro, sin el calor de la política, si tendríamos que cambiar la Constitución, ¿qué cosa cambiaríamos? ¿Qué cosa habría que cambiar? Porque tampoco es que esa Constitución está escrita en piedra y que no se la puede modificar. Porque toda constitución, toda norma es perfectible porque el tiempo y la sociedad evoluciona. Entonces, yendo por esa línea, quiero presentar a nuestra siguiente invitada, abogada constitucionalista Beatriz Mejía. Aquí la tenemos en la comunicación. Doctora Mejía, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vescable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un saludo para todos. Aquí estoy a sus órdenes. Por favor. Preguntas que quiero responder. Por favor, justamente quiero partir con eso sobre usted. Existe, a ver, sin hablar de derecha, de izquierda, comunista, capitalista, socialista, liberal, sin entrar a esos términos ideológicos, hablando en blanco y negro con cabeza fría, doctora Mejía, y como constitucionalista, ¿esta Constitución necesita modificaciones? ¿Alguna de estas tendría que ser encaminada o hace falta un cambio total para que la gente pueda sentirse satisfecha y representada en su Carta Magna? No, yo no creo que haya necesidad de modificar toda la Constitución. Hay que modificar algunas cosas, sí. ¿Por qué? Porque esta Constitución, recordemos que fue aprobada en el año 93 a pie forzado. ¿Por qué a pie forzado? Porque fue una de las condiciones de la Banca Mundial en su momento para que el señor Fujimori haga toda la política de reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. García nos dejó fuera del sistema financiero internacional y para volver a ingresar hubieron condiciones, y las condiciones fue que se sujetara a la agenda globalista que ya estaba en todo su furor en ese momento, y parte de esto fue aprobar esta Constitución. Por eso es que tenemos cosas muy pintorescas, ¿no? O sea, no existe razonabilidad para prohibirle a un Estado determinado tipo de cosas que está dentro de su libre albedrío como, digamos, el ente rector de lo que es la gestión económica del país, decidir. O sea, ¿por qué le puedes prohibir a un Estado? ¿No es cierto? Y el asunto es que no está del todo prohibido. Por el artículo 60 de la Constitución sí permite al Estado tener actividad empresarial siempre y cuando se apruebe por una ley. O sea, se le quisieron hacer un poco difícil para que los gobiernos se pongan pues a hacer a competir, digamos, con el sector privado. Pero esto, por último, es una decisión de gobierno. Es una decisión de gobierno, porque una cosa que hace que el Estado pueda intervenir para controlar los monopolios y los oligopolios, esa presencia activa que tiene en no solamente la actividad empresarial del Estado, sino en la institucionalidad del país, porque el INDECOPI interviene en este caso cuando alguien denuncia un monopolio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la prensa, que un grupo de periodistas demandaron al Poder Judicial mediante una acción de amparo la vulneración a esta prohibición que está en el artículo 61. Mucha gente dice, tenemos monopolio porque esta Constitución del 99 lo permite, eso es falso. Entonces, esto sí está más bien prohibido. Están prohibidos los monopolios, los oligopolios, y la Constitución dice que debe tener una cautela, o sea, cumplir un rol de preservar que estos monopolios, estos oligopolios no se produzcan en el seno económico del país. Entonces, esa responsabilidad, desde el año 93 yo no he visto que nadie la haya cumplido. Y que cuando alguien, y por ejemplo, estos periodistas hasta ahora están navegando con su acción de amparo, que tengo entendido que el juez de primera instancia, ya recién, después de muchísimos años, ha emitido una sentencia y no sabemos en qué sentido. El punto está que en el INDECOPI, cuando la gente se mete a pelear con unos monstruos, pues. Entonces a nadie se le ocurre meter una denuncia. Ahí el Estado tiene que tener de oficio una función cautelar, que además eso es de carácter reglamentario. Volviendo a su pregunta, y eso tiene que ver con el punto ¿por qué hacer constituciones reglamentarias? Usted ha visto, la Constitución de los Estados Unidos tiene 12 artículos que son el casquete básico sobre el cual va a desarrollarse todo el sistema legislativo del país. Pero en países como el nuestro, donde tenemos gobiernos tan creativos, imagínense, hemos tenido que hacer una constitución bastante reglamentaria. ¿Por qué? Porque si no, los gobiernos podrían hacer casi cualquier cosa, ¿no? En este momento tenemos el orden constitucional quebrado por una serie de decretos supremos que son claramente contra la Constitución,
y nadie dice nada. O sea, no hay una actividad de oficio, por ejemplo, una fiscalía que diga, ¿no?, se inicie un procedimiento, aparte del procedimiento político del Congreso. Doctora Mejía, a ver, entonces, me parece, le voy a confesar algo, que es la primera vez que estoy hablando con una entrevistada que no entra al plano político, sino al plano de lo expresamente técnico, que es lo que más nos debería interesar a los peruanos en estos momentos para conocer si realmente esta constitución de Fujimori nos sirve o no nos sirve, y si no está funcionando, el por qué no está funcionando. Entonces, si el problema no necesariamente es el contenido de la constitución, sino de los operadores que tienen que dar cumplimiento a su contenido. Básicamente, si nos referimos a esta, perdón de la expresión de mi fino francés, esta cantaleta del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que le echa la culpa al monopolio de la situación, le echa la culpa al monopolio de la crisis económica, la culpa al monopolio de la explotación laboral. Entonces, si esos monopolios están prohibidos y el gobierno dice que existe, aunque la Constitución dice que no debe existir, ¿cómo mejorar? ¿Quién debe ver la forma de proteger al ciudadano, al consumidor, de esos monopolios que se forman, se gestan, crecen, se desarrollan, se reproducen en las narices del gobierno? Bueno, crearon un organismo especial. Mire, todo esto es una maqueta que se la han impuesto el gobierno mundial, que viene desde atrás, ¿no?, de los organismos internacionales, la Banca Mundial y la OCDE. Entonces el Indecopi no lo crea el gobierno Fujimori con una gran capacidad creativa de sus cuadros técnicos. Eso fue impuesto. Todo esto es una maqueta que lo vienen imponiendo en diferentes países. Pero, por ejemplo, el Indecopi debería hacer de oficio este control. No esperar que alguien le ponga, ¿no?, una denuncia y hacer de oficio este control. ¿Lo hacen? No lo hacen. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque los funcionarios del Indecopi han salido de los grandes estudios de Lima. Todos estos chicos de la Católica, que eran miembros de grandes estudios, fueron a parar al Indecopi. ¿Usted cree que van a ir a perseguir a estas empresas que se fusionan con las transnacionales, ¿no?, y que sirven de testaferra a las transnacionales? No, pues, porque ya todos se conocen, todos son amigos. O sea, eso también es corrupción. Corrupción no solamente es que me den plata, un soborno. Corrupción es que yo me hago de la vista gorda porque si me meto con semejante conglomerado, por ejemplo, que se compró el comercio, estoy chocando con los clientes de mi estudio, del estudio donde yo estoy trabajando y donde voy a volver cuando salga de este cargo que está pegado con babas, ¿no? Entonces hay que ser bien objetivos con esto. Entonces yo voy al tema de que es muy sencillo aplicar lo que la Constitución dice. Y, por ejemplo, respecto al tema de los contratos ley, que están en la Constitución y que fueron un candado para que no venga cualquier gobierno y los cancele. ¿Y esto por qué? Porque estos fueron los intereses de las grandes transnacionales. Estaban detrás de que se apruebe una nueva Constitución que les permita apropiarse de todas las actividades económicas del Perú, en realidad de la economía del Perú, como lo han venido haciendo. Ya, pero en el tema de contratos ley, doctora Mejía, en el tema de contratos ley, sí urge una modificación, porque incluso la Constitución le prohíbe al Congreso legislar en esa materia, le prohíbe tocar ese artículo del contrato ley, no puede meterse y inmiscuirse en contrato ley del Congreso de la República, dice expresamente la Constitución. Tendría que hacerse una reforma constitucional impulsada desde el gobierno expresamente en el tema de los contratos ley. Por contratos ley surgió contratos de corrupción en el tema de peaje. Contratos ley surgió el tema de corrupción en el tema de licitaciones, o sea, la Introcénica Sur, la Introcénica Norte. En temas de contratos ley vemos tantos temas de corrupción que nadie puede meter las narices porque la Constitución lo prohíbe. Ahí sí se podría entrar a tallar de lleno para modificar ese artículo. No, yo creo que sí, que es un disparate que eso esté en la Constitución, empezando por eso. O sea, no debería estar en la Constitución una norma de esa naturaleza, porque es como que un reglamento lo llevaste con rango constitucional para que nadie te pueda mover tu concesión, tu megacontrato, tu mega obra, así hagas lo que hagas, y eso no está, eso tampoco se debe interpretar así, porque muchos gobiernos han dicho no podemos hacer nada, a pesar que encuentran un tremendo caso de corrupción, de lesiones a los intereses nacionales, dicen que no pueden hacer nada. Eso es falso. Eso es falso, ¿por qué? Todo contrato en principio, entre privados, particulares o con el Estado, es ley para las partes. Eso es un principio del derecho civil. Todo contrato es ley para las partes. ¿Qué quiere decir? Que lo que ese contrato dice, ambas partes están obligadas a cumplirla. Muy bien, salvo que incurran en una transgresión a los mismos postulados de este contrato, o que, con lo cual podría acarrear causal de nulidad,
o que haya habido objeto ilícito, como en estos grandes contratos donde hay tremendas lesiones para el Estado, había objeto ilícito, ese contrato nació nulo. Y si nació nulo, no tienen por qué invocar las cláusulas arbitrales, llevar a la Cámara de Comercio Internacional, a los tribunales internacionales, los casos de estos contratos. Tendrían que ser juzgados y declarados nulos dentro pero del yo le digo, yo le doy un dato más. A denunciar penalmente a tiros y troyanos. Yo le doy un dato más. Peruanos, como a los extranjeros que firmaron ese contrato en contra de los intereses nacionales. Pero yo le doy el dato adicional del por qué es que supuestamente el Estado no puede intervenir en esos contratos que nacieron de corrupción. Casos emblemáticos, los peajes aquí en Lima, de las dos concesionarias. Sin embargo, lo que dicen, no podemos hacer nada. ¿Y por qué? Porque no tiene su cláusula anticorrupción. Si tendría cláusula anticorrupción, recién podríamos intervenir, porque así la empresa está sujeta a investigarse, a someterse ante posibles actos de corrupción. Esa es la justificación que nos dieron. Eso es perorata de gente que está metida en la corrupción. Eso es falso. O sea, el delito, el crimen, está muy por encima de cualquier postulación de carácter civil. Si se ha producido un delito, el delito se denuncia. Por ejemplo, en los contratos de la farmacéutica, ¿no es cierto?, con los estados, no solamente con Perú, sino con los diferentes gobiernos del mundo, se han puesto cláusulas de, son inimputables ellos, pero en la vía civil tú no los puedes demandar por el pago de una indemnización, porque el Estado va a tener que pagar la indemnización de la persona lesionada o muerta. Entonces, esto no alcanza la responsabilidad penal. La responsabilidad criminal es otra cosa. ¿Por qué cree que todos estos laboratorios, entra usted a su página web? Lo que pasa es que la gente no entra. Y ellos están poniendo preventivamente todos los efectos adversos de sus vacunas. Y entonces tú dices, pero señor, usted nos engañó. Disculpe, pero desde el día N, mi ficha técnica está publicada en la página web de Digemid de Perú. Y todos los efectos adversos y estudios previos están publicados en mi página web. Usted puede entrar a la página web de Pfizer y encuentra todos los efectos adversos. Entonces, usted decidió formar parte de este experimento. No, señor, yo no leí su página web, yo no tengo la culpa, pero yo cumplí con publicarlo. Usted debió investigar, antes de autorizar que lo vacunen, usted debió investigar, leer, ni siquiera investigar, abrir mi página web y ver qué efectos adversos tenía esa sustancia. Si usted se la puso, usted decidió, ya hay pronunciamientos internacionales respecto a esto. ¿No es cierto que dicen que esto, ha habido un caso de un señor que se ha muerto en Francia y ha hecho un cobro a la familia al seguro? El seguro dice que no, que como el señor autorizó, se entiende esto como un suicidio. Esa es la cosa más pintoresca que hay. Entonces, estamos hablando de la vía civil, pero en la vía penal es otra cosa. En la vía penal, esto es una gran defraudación y uno podría perfectamente, y yo insto a toda la gente que está sufriendo efectos adversos, que haga las denuncias correspondientes de carácter penal. Ahora, doctora Mejía. Y ahí no se pueden escapar. Entonces, lo mismo sucede con nuestros contratos ley. O sea, hay unos candados de carácter civil, pero la responsabilidad penal, por ejemplo, por crímenes de defraudación, en agravio del Estado, ¿no?, en agravio de la nación, eso no se puede. Ahora, doctora Mejía, por un contrato ley. Dentro del argumento que tiene el gobierno, no le voy a pedir su opinión política, lo que quiero es su explicación en la parte técnica. El argumento que el presidente Pedro Castillo en muchas ocasiones ha dado por necesidad de cambio de constitución es que salud y educación en la Constitución del 93 no son un servicio. No, perdón, corrijo, no son un derecho, son un servicio y por lo tanto está sujeto a los intereses comerciales. Esto es cierto según técnicamente la Constitución del 93 establece salud y educación como un servicio y no como un derecho. Está en la Constitución ambos como derechos fundamentales de la persona humana. Son derechos constitucionales que se puedan plasmar a través de servicios que brinde el Estado o los particulares es otra cosa, pero que es un derecho. Y en todos los países civilizados, por ejemplo, tanto la salud como la educación apuntan a ser gratuitos. Usted puede estudiar hasta la universidad gratuito en Francia y en otros países de Europa. Entonces, esto no es un tema digamos, de que volvernos al plano crematístico, de que como es un servicio hay que cobrar, porque no es así. O sea, hay muchísima gente que no puede estudiar precisamente porque no tiene los recursos para hacerlo. Yo he estudiado, por ejemplo, Derecho
en San Marcos, ¿no? Y recuerdo que mi matrícula de cada semestre era así como entre 40 y 44 soles. Entonces, ¿qué era? Era prácticamente gratis, era una cosa, eso era para gastos administrativos, me imagino. Pero, digamos, las personas que pagaron sus impuestos cuando yo era niña, ¿no es cierto?, pagaron mi educación. Yo por eso trabajo tanto de manera de honor por el pueblo del Perú, porque creo que es mi deber devolverle a mi nación lo que me dio. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo hubiera tenido que pagar la universidad, seguramente no hubiera estudiado, porque mi mamá era una maestra. Y hay el caso de muchas familias en esa misma condición. Con las justas era para los gastos de la casa, ¿no? No había plata para pagar educación universitaria. Y tan cara como se ha vuelto ahora en el Perú. Así Entonces creo que apuntar hacia una educación gratuita, universitaria, y por supuesto, ni hablar de primaria y secundaria, es fundamental. Y no solamente universitaria, sino técnica. Porque cuántos chicos quisieran volverse, son gente muy hábil. Yo a veces veo muchachos tan inteligentes que se quedan sin hacer nada porque sus padres no tienen recursos para pagar la educación. Eso es cierto. Doctora Mejía, muchas gracias por la conversación. Que tenga buen domingo y feliz día del trabajo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bien, vamos a la pausa. Luego de esta interesante conversación que tuvimos con la abogada constitucionalista Beatriz Mejía, regresamos con más para seguir analizando la coyuntura, pero también desde el aspecto internacional. Volvemos.